Hoy entraremos en el mundo de los plugins, extensiones y complementos que van a hacer nuestro OBS mucho más completo. Y avisamos, es una clase avanzada y larga, muy larga. En las clases anteriores, que podéis recuperar en los enlaces que os dejaremos en la descripción, ya hemos visto que de base OBS nos permite más que de sobras conseguir un directo resultón, ágil e interesante. Pero gracias a ser un programa de código abierto y colaborativo, con el tiempo se han desarrollado tanto plugins como extensiones y complementos externos que lo engrandecen aún más, ya sea para añadir nuevas transiciones, efectos de vídeo o sonido, o para controlar de forma más cómoda nuestra realización de directos. Todos los plugins y complementos que veremos hoy son gratuitos y se pueden usar sin restricciones. En esta clase veremos cómo instalar un plugin o complemento en OBS, plugin Move Transition, plugin Stream FX, plugin para efectos de audio VST, plugin Source Record, plugin Múltiple RTMP Output, extensión para atajos en botonera externa, overlays y alertas automatizadas con Stream Elements, importar cámaras y elementos P2P con VDO.ninja e incorporar el chat de YouTube en OBS y personalizarlo. ¿Cómo instalar un plugin o complemento en OBS? Instalar plugins en OBS es relativamente sencillo. Los podemos encontrar en el mismo foro de la web de OBS. Si vamos a la web de OBS, aquí arriba tenemos la parte de foro. Y al entrar en los foros podemos encontrar el apartado de plugins aquí en Resources. Todo esto son plugins que ha añadido la gente, podemos irlos mirando uno a uno, o si ya conocemos el que estamos buscando, podríamos usar el buscador o un filtro para encontrar el plugin en concreto. Cuando entramos en un filtro, normalmente nos ofrecerá pues su descripción, incluso notas del desarrollador, y podemos ir a descargas. A veces se hacen directamente desde el foro, a veces nos lleva a una página externa como GitHub. Pero normalmente todos los filtros en sus descargas nos ofrecen dos tipos de instalación, ya sea con un instalador, como vemos aquí para Windows, o con un paquete de archivos zip comprimidos que debemos colocar en su carpeta, que es el caso de Mac, también para Windows y Linux. Veamos primero el método de usar un instalador, que además es el método que recomendamos. Básicamente descargaremos el instalador, lo guardaremos en la carpeta que queramos y lo ejecutaremos a poder ser como administrador. Esto colocará sus archivos en la carpeta correcta de OBS de manera que se instalará perfectamente. Y luego está la opción de descargar el paquete de archivos comprimidos, que como veis nos lo ofrece normalmente para todos los sistemas. En el caso de Windows también lo podemos descargar, lo colocamos en la carpeta que nos interese y lo que tenemos aquí básicamente es un archivo comprimido que deberíamos extraer. Lo podemos extraer en esta misma carpeta ahora mismo porque después vamos a copiar los archivos. Aquí los tenemos y estas carpetas son las que deberíamos copiar junto con los archivos que llevan dentro, que son .ini, .dll, en la carpeta correspondiente de OBS. Es importante saber si el plugin que descargamos es de 32 o 64 bits y colocarlo en su carpeta específica. Normalmente lo especifica en el mismo foro. Si usáis macOS o Linux, el foro de OBS os ofrece tutoriales de cómo instalar cada plugin si es que este está disponible en ese sistema operativo. Eso sí, hay que tener OBS cerrado para instalar un plugin, ya que si no, no se le van a aplicar los cambios y es posible que incluso no nos deje copiar los archivos en la carpeta. Plugin Move Transition. El primer plugin que veremos hoy es Move Transition, creado por Exceldro. Os dejamos un enlace en la descripción que os llevará directos a la página de descarga del mismo. En el momento de preparar este tutorial en agosto de 2022, la versión más reciente es la 2.6.1. El plugin es totalmente gratuito, disponible para Windows, macOS y Linux, y tiene versiones 32 y 64 bits. Este plugin tiene una doble funcionalidad. Se puede usar como filtro en una fuente, que nos permitirá crear movimientos de las mismas en el lienzo mediante atajos de teclado, o puede usarse como una transición entre escenas, creando efectos fluidos y dinámicos. Para instalar este plugin debemos cerrar OBS, ya lo hemos comentado, y en el foro de la página de OBS buscamos Move Transition, aquí lo tenemos, y le damos a descargar. Si está disponible un instalador, como es el caso de Windows, recomendamos descargarlo. Guardamos el instalador. Si viene comprimido lo extraéis y una vez extraído buscáis el instalador y lo ejecutáis como administrador, siempre es recomendable. Si os salta el aviso de que Windows está protegiendo vuestro ordenador y que solo os deja no ejecutar, no os preocupéis, le dais más información y ejecutar de todas formas. Os preguntará si queréis hacer cambios a vuestro sistema, le decís que sí, y entonces tenemos el instalador, que como veis nos dice ya la ruta automáticamente donde hay que guardar el plugin. Le damos a Next, podemos crear un menú de inicio si lo deseamos. Nos parece bien y lo instalamos. Y con el plugin ya instalado arrancamos OBS y veamos primero su utilidad como filtro, ya sea en una fuente o en una escena. Pues ya con OBS en principio vemos que no ha cambiado nada, pero si hacemos clic derecho en una fuente y vamos a sus filtros, veremos que al desplegar el menú de filtros se nos han añadido un montón que se llaman mover y aquí los tenemos. Vamos a pasar por encima de la mayoría de estos filtros ya que tienen utilidades muy específicas y poco habituales y además algunos tienen tendencia a crashear OBS.
El primero que podemos añadir es mover acción. Le podríamos dar un nombre y aceptar. Es un plugin que nos permite añadir una acción de la interfaz general de OBS a dicho filtro cuando se aplique. Vemos aquí que podemos iniciar transmisión, o reanudar la grabación, o iniciar la cámara virtual, lo que haga falta de estas acciones básicas de OBS. Da igual a qué fuente le hayamos aplicado el filtro, en este caso le hemos hecho al logo de OBS, pero ya veis que aquí podemos elegir otro filtro, en qué fuente se activa. Y si entonces le asignáramos una tecla de acceso rápido, pues podríamos generar una serie de acciones que se activarían al aplicar el filtro. Va muy bien para eso. Vemos que el resto de opciones son la manera de iniciarse, el activador de detención, pues puede ser que sea con una tecla o cuando se muestre esa fuente. Y lo suyo quizás sea añadir varios filtros de acción y crear distintos tipos de acciones que al aplicarse se harán efectivas. El siguiente filtro que tenemos es el de anular transición. Apliquémoslo. Y este sí que se aplica a una fuente en concreto, ya que cada fuente tiene una manera de transicionar automática o predefinida, que acordaos que se podía hacer botón derecho en la fuente y anular transición. Pero aquí podemos cambiarla también e incluso darle un poco más de propiedades. Esto básicamente pues nos es útil si queremos que una fuente se comporte de una manera distinta, si queremos que transicione distinto, y aparte nos da todas las opciones del filtro de movimiento, pues zoom, posición, incluso el suavizado. El siguiente filtro es el de dispositivos de captura de vídeo y la verdad este sí que hay que aplicárselo a un objeto en concreto, a un tipo de fuente en concreto. En este caso tiene que ser a una cámara, o sea, a un dispositivo de entrada de vídeo, y básicamente lo que nos permite es tocar uno de los valores de ese dispositivo, pues ya vemos que puede ser el brillo, la saturación, el balance de blanco, y asignarle un punto. Y cuando apliquemos este filtro se aplicará esa corrección. Por ejemplo, si queremos que nuestra cámara de repente se vuelva en blanco y negro, podríamos aplicarlo aquí y al hacer clic en el atajo que le hayamos dado o activar el filtro, la cámara pasaría a ser blanco y negro. Si aplicamos más de un filtro de dispositivo de captura de vídeo con distintos parámetros, podremos transicionar de uno al otro. El siguiente filtro de mover sería fuente, pero pasemos primero al de mover valor. Este es un filtro que nos permite modificar un valor de un elemento. Si fuera un texto, por ejemplo, podríamos definir pues, sus características de cuántas letras tiene o qué texto está escrito o incluso su opacidad. Podemos crear puntos de transición y entonces se moverá de uno al otro cuando activemos el filtro. Con él se pueden hacer números de forma aleatoria, por ejemplo, cuentas atrás y todo este tipo de cosas. Y ya os hemos dicho que nos hemos saltado un filtro que en realidad es del que sí que queremos hablar un poco más, que es el de mover fuente, que de hecho es el filtro original de este plugin. Apliquemos el filtro y le damos un nombre y veis que ya nos dice que este filtro solo funciona en escenas y grupos. Yo ahora mismo no tengo ningún grupo creado, pero sí que tengo escenas y por ejemplo puedo darle a Welcome, botón derecho, filtros y como veis yo ya creé mis filtros mover fuente. Creé 4 y como veis se llama arriba izquierda, arriba derecha, abajo derecha y es que este plugin lo que nos permite es seleccionar un elemento de esa escena o grupo y marcarle posiciones y entonces desplazar cuando activamos el filtro a esa posición. Seleccionaremos uno para que veáis un ejemplo de cómo se hace. Lo primero que hay que elegir es la fuente que queremos usar, cuál es la fuente que vamos a mover. Yo elegí el logo OBS. Podemos darle un retardo de inicio, una duración, un retardo final, un suavizado que nosotros recomendamos hacer, que es un suavizado, un Bezier, si visteis el curso de Premiere sabréis lo que es, y la función del suavizado, qué manera queremos que se suavice. En transformación, lo suyo es que cuando movamos esta fuente, podemos obtener la transformación. Y entonces guardará esos datos relativos. En cualquier caso, yo ahora no lo quiero mover, ya lo tenía hecho. Podemos darle una curva, qué visibilidad queremos darle y qué orden. Y las acciones, el filtro solo se activa cuando se mueve o lo que sea que queramos marcar. En mi caso, si os fijáis, yo lo que hice, y tendré que hacer esto un poco más pequeño para que lo veáis, es crear un filtro en el que cuando pulse esta opción se me desplaza esa punta. Cuando pulse esta, se va a la otra esquina. Y cuando pulse está aquí y está aquí y como veis el filtro se activa y se desactiva cada vez. Puede ser un poco lío al principio entender lo de la transformación, porque si ponemos obtener transformación lo que hace es copiar la postura en la que está ahora el filtro. Y si la movemos, y yo por ejemplo ahora lo coloco aquí y le vuelvo a dar a obtener transformación, ahora cada vez que cuando yo active el filtro que acabo de modificar, la posición ha cambiado. Lo puedo volver a hacer, colocarlo aquí, obtener transformación, mientras tenía seleccionado esto y ahora de nuevo, cada vez que pulse este, esa es la posición. Tenerlo en cuenta a la hora de crear los puntos. Se trata de eso, de seleccionar una fuente, colocarla donde queremos, crear un filtro de mover fuente con esas propiedades. Luego creas otro filtro de mover fuente con la capa en otro sitio y así vamos haciendo una transición de una a la otra. Con las teclas de acciones, claro, podemos diseñar una serie de animaciones automáticas incluso, ¿no? Porque si le damos al finalizar el movimiento a todos los filtros, cuando termina un movimiento se activará el siguiente y así tenemos un movimiento automático. Lo suyo sería aplicar, como hemos dicho,
atajos de teclado para que sea más fácil crear esos movimientos. Por ejemplo, si tenemos esto asignado a la webcam y la queremos mover para que no nos tape, pues yo que sé, el tutorial o el gameplay que tenemos de fondo cuando nuestra webcam está en una posición, podemos activarlo con las teclas. Pero la gran utilidad del plugin Move Transition es precisamente usarlo como transición. Cuando hemos instalado el plugin, aparte de los filtros que hemos visto, si vamos a transiciones de escena y desplegamos, vemos que se nos ha añadido en esas de agregar el mover. Esto significa que podemos crear tantas transiciones mover como deseemos con sus propias propiedades. Veamos un ejemplo, le llamaremos rebote. Y esto es el configurador. Podemos hacer esto más pequeño para ver más las propiedades de aquí abajo. Y vemos el primer apartado, compara si el nombre de la fuente tiene 3 clics. Pues podemos marcar que si contiene el nombre de la otra fuente. Con los números eliminados del final coincide o con los números eliminadas o palabras del final coincide. Esto lo podemos marcar para que detecte que una fuente es la misma en una escena y en la otra. Sean o no la misma, lo podemos hacer a través del nombre o de números, por ejemplo, y así, ya veréis, tiene unas aplicaciones distintas. En general, podemos marcar el punto de cambio, o sea, si queremos que la transición sea más hacia el principio de la duración o en medio o al final. Y luego está la parte interesante que son los elementos coincidentes, los elementos que aparecen y los elementos que desaparecen. Vamos a verlo todo en detalle. En coincidentes, eso que hablábamos de los nombres o tipo de fuente, marcaremos cómo queremos que se comporten. El tipo de suavizado de entrada y salida que recomendamos, el tipo de función de suavizado, cúbica, no parece bien, o puede ser rebote, ya que le hemos llamado rebote, y el tipo de transición yo siempre recomiendo, y eso significa cuando pasamos de una fuente a la otra, cómo va a cortar. Yo prefiero que sea desvanecimiento para que sea más disimulado. Tipo de escala, máximo solo, esto ya me parece bien, y la curva, que esto hará que se curven más o no al moverse por dentro o por fuera. Estos son los elementos coincidentes, o sea, las cosas que estén en ambas escenas cuando pasemos de una a la otra. Pero claro, hay veces que hay elementos que desaparecen. ¿Cómo queremos que desaparezcan? ¿Cómo queremos que transicionen? Lo mismo que el suavizado, ponemos el rebote que habíamos dicho. Podemos hacer zoom, yo lo recomiendo, esto hará que las cosas se hagan pequeñas o grandes cuando aparezcan y desaparezcan. ¿Dónde queremos que hagan este zoom? Ya que no existen en una de las dos escenas, ¿de dónde aparecen? Centro o izquierda, yo prefiero que sea centro-centro. Y el tipo de transición, una vez más, desvanecimiento. También podríamos tocar la curva. Y lo mismo pasa con los elementos que desaparecen. Esos elementos que no van a estar a la escena a la que vamos. Lo mismo la suavizada, le daremos el rebote, podemos marcar el zoom. Lo mismo yo quiero que sea en el centro, la transición por desvanecimiento. Y entonces podemos hacer una vista previa de la transición. Aquí no se queda muy claro lo que está haciendo, así que aceptemos y vemos lo que pasa cuando pasamos de una escena a la otra. Como veis, hace un zoom al centro porque el logo desaparece, porque en la siguiente escena no está eso. Y en cambio aparece la webcam con este rebote. La verdad es que este rebote lo hemos puesto muy lento. Como veis, le hemos llamado rebote a esta transición y aquí la tenemos aplicada. Vamos a darle más duración para que veáis el efecto más claro. Un segundo me parece bastante bien. Y veis, hace como este rebote. No es mi transición favorita. De hecho, la que más se usa habitualmente, si tocáis esta ruedecita al lado de la transición cuando la tenéis seleccionada, podéis modificarla. Vamos a modificar, en vez de rebote, vamos a poner regreso a todas las opciones. Y también se lo pondremos a la que desaparecen, regreso. Aceptamos y a ver cómo es la transición ahora. Esta es la más habitual, este tipo de hacerse grande y pequeño. Pero la gracia está en que cuando las fuentes son las mismas, por ejemplo, tenemos la webcam. Si yo ahora me voy a chat, como la fuente existe y está recortado, fijaos lo que ha hecho. De forma natural y dinámica, va de un sitio al otro. Y en el caso de la webcam, la recorta de forma suave y orgánica. Y lo mismo pasaría si fuera tutorial, en el que aparecería la página web donde estábamos viendo antes los filtros. Vamos a Chato de nuevo y vamos al Just All de nuevo. Y así tenemos transiciones suaves y orgánicas entre escenas. Se trata pues de que vayáis probando y investigando el filtro. Y recordar que el plugin es gratuito, pero no significa que no podamos mostrar nuestro agradecimiento a Xceldro, su creador. Y podemos hacer una donación a su PayPal o a su Patreon. Plugin StreamFX. El siguiente plugin que os queremos enseñar es StreamFX, creado por Shaymar, y que podéis encontrar en el enlace que os dejamos en la descripción. La versión más estable actualmente en agosto de 2022 es la 0.11.1. En el foro de OBS podéis encontrar este plugin, como veis, creado por Shaymar, y en este caso para descargar os hace ir a GitHub. No pasa nada porque GitHub es una página donde los creadores cuelgan sus cositas, y si os vais abajo de todo tenemos los descargables, ya sean en zip o en exe. En nuestro caso vamos a bajar para Windows el ejecutable del instalador, que es lo que recomendamos. Lo guardamos en la carpeta que deseemos y este directamente no hay que exportarlo, sino instalar como siempre como administrador. Os preguntará si lo queréis instalar para todos los usuarios o solo para vosotros. Os recomendamos instalarlo para todos, que es el tipo administrador. Aceptáis los términos de la licencia
Y aquí os pregunta si estático o portable. Recomendamos instalar estático para que os den todas las opciones, si no hay algunas que están desactivadas. Le damos a Next, ya nos detectará automáticamente la carpeta donde guardarse. Aunque os diga que ya existe, no os la va a sobreescribir, sino que le va a añadir carpetas, por eso hay que tener OBS cerrado. Os creará un grupo de menú y ahora sí instalamos. Finalizamos y abriremos OBS para ver qué se ha añadido. Si se ha instalado correctamente al abrir OBS, si es la primera vez que instaláis StreamFX, os tendría que salir un aviso de que le vais a dar permiso para conectarse a GitHub. Le dais que sí. Esto lo podemos cerrar y tras esto vemos que aquí arriba, en la barra de menús, se nos ha añadido StreamFX. Podemos leer la wiki, pedir ayuda, podemos visitar la web, unirse al Discord, buscar actualizaciones y otra vez podemos abrir la ventana que acabamos de cerrar. Esto de aquí arriba, en realidad, solo sirve para eso, para buscar actualizaciones y suscribirse a noticias de StreamFX. No se aplica desde aquí el filtro. Para ello hay que ir a una fuente o una escena, por ejemplo esta, hacer botón derecho, filtros, y en la lista se nos han añadido bastantes filtros que ahora os vamos a señalar. Desenfoque, efectos SDF, gradación de color, máscara dinámica, shader y transformación 3D. Vamos a ir uno por uno explicándolos. Empecemos por desenfoque. Le damos nombre. Y es bastante autoexplicativo, porque simplemente le damos un tamaño de desenfoque, que veis que en la fuente también está sucediendo, pero también el tipo de desenfoque. Lo queremos gaussiano, que es más adecuado, o un dual, que es un poco bestia, o una caja lineal. Vamos a dejar el gaussiano y también podemos elegir el subtipo, la direccionalidad o no. Por ejemplo, si queremos que sea zoom y le damos tamaño, vemos que el tipo de desenfoque que hace es más parecido a un zoom, aunque podemos elegir el porcentaje y varias propiedades. El siguiente filtro que podemos aplicar es efectos SDF y básicamente con este filtro podemos añadir sombras, contorneados, ahora veréis. Aceptamos el nombre, podemos marcar sombra exterior, sombra interior, un brillo exterior, un brillo interior o un contorno. Hay que tener en cuenta que este filtro solo se aplicará a fuentes que tengan máscara alfa, o sea, PNGs o cosas que tengan transparencia. Vamos a darle una sombra exterior para ver cómo funciona. Vamos a dar la distancia máxima de la sombra exterior, ¿no? ¿A qué distancia queremos que llegue del sujeto? Vemos que como se combina con la interior, hay que vigilar que estén bien colocados. El desplazamiento, si queremos que esté más separado o menos, el alfa, que transparencia, y así podríamos ir jugando. Lo mismo con el resto de parámetros. El siguiente filtro es la gradación de color, que nos permite hacer un retoque de color un poquito más avanzado que el de base de OBS. Si vemos todos sus parámetros, vemos que tenemos el realce, o sea, las altas luces, la gama, la ganancia y el desplazamiento de color, igual que un tintado. Con estos parámetros la verdad es que tenemos un control mayor sobre el retoque de color, porque tenemos luminosidad, contraste, cambio de tono, y también podemos tocar hasta el modo de luma y el modo de color. El siguiente filtro que tenemos es máscara dinámica. Le aceptamos el nombre. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos mejor. Y aquí usaremos una fuente que podemos elegir y utilizando sus gamas de color RGB podemos elegir esas capas como alfa, o sea, crear máscaras que funcionen. Esto, si lo combinamos con un vídeo que tenga colores, podemos hacer que esos colores sean los que hacen máscaras, por ejemplo, para hacer bordes en nuestras webcams o algo así. El siguiente filtro que se ha añadido es shader, que es un filtro un poco más avanzado, ahora veréis, porque básicamente hay que importar presets de filtros, pues ya sean de pixelación, de repetición, de formaciones. Si os fijáis, en OBS, en shaders tiene algunos ya incorporados por defecto. Vamos a ver, por ejemplo, de filtro, le vamos a poner el drunk. Y es un efecto que se aplica automáticamente, que nosotros podemos darle una semilla de generación distinta. En este sentido significa que cambiará el patrón. Y cada tipo de shader tendrá su configuración. Son filtros avanzados que se pueden descargar en sitios web. Y el último filtro que tenemos es transformación 3D. Este filtro nos permitirá modificar tridimensionalmente nuestro elemento 2D. Podemos elegir el modo, que sea posicionar bordes ortográfico perspectiva. Vamos a poner perspectiva, que es el que mejor se entienda. El campo de visión es la distancia, digamos, de la Z del objeto. Vamos a dejarlo como era originalmente. Y aquí podemos tocar la rotación de nuestro objeto. Como veis, se comporta tridimensionalmente. Y hemos dicho último filtro, entre comillas, porque en realidad instalar StreamFX abre la puerta a combinarse con ciertos proveedores de efecto, como por ejemplo NVIDIA. Para ello se deben instalar kits de desarrollo de software, conocidos como SDK, y en el enlace que os dejamos aquí abajo podréis ver dichos kits y sus requisitos de sistema. Aquí tenemos los kits de SDK de
NVIDIA y vemos que tenemos efectos de audio, de vídeo y de realidad aumentada. Ya os lo dice aquí que se necesitan GPUs, o sea, tarjetas gráficas de las bestias, de las gansas, las RTX. Tener en cuenta que estos filtros aún se consideran beta, o sea, que no están del todo optimizados, pero la verdad es que funcionan muy bien. Nosotros recomendamos que os descarguéis las tres opciones, tanto las de audio, de vídeo y de realidad aumentada, que os tengáis disponibles y sigáis el instalador, que es muy sencillo y directo. Pero como siempre, OBS tiene que estar cerrado para hacer esta instalación. Una vez instalados los SDK de NVIDIA, si ahora vais a filtros de una escena, se os habrán añadido en la lista 4 o 5 cositas. Vemos que está encuadre automático, vemos que está mejora de resolución y vemos que también tenemos pantalla verde virtual y reducción de ruido. Para poder ver cómo actúan, mejor que utilicemos la webcam como fuente de filtros. Así que vamos a una escena donde tengamos la webcam, esta por ejemplo, y le vamos a dar botón derecho, filtros. Empezaremos explicando el de encuadre automático, que es el filtro que se añade al haber añadido el de realidad aumentada. Este filtro hace un zoom a nuestra webcam, si lo veis aquí, y hace un seguimiento de vuestros movimientos. Se puede configurar cómo queremos que lo haga, qué frecuencia queremos que tenga, si sea más suave o que sea más predictivo, y todos los demás parámetros. Por ejemplo, si lo hiciéramos más o menos estable y una predicción más alta y un suavizado más bajo, también podríamos modificar el zoom que sea un 50 y un 50, que sea más cerrado. Como veis, gracias a los algoritmos de realidad aumentada es capaz de hacer un seguimiento, incluso se acerca o se aleja si lo necesita. El resto de filtros que veremos se han instalado con el SDK de vídeo. Y el primero que tenemos es el de mejora de resolución, y este puede irnos muy bien ahora mismo. Ahora mismo parece que está haciendo el tonto, pero en realidad es que está aumentando la imagen al 150%. Vamos a decirle que queremos que sea al 100%. No, vamos a ponerlo a 150 de nuevo y se recupera la imagen, 150. Y le podemos dar la fuerza o no que queremos que active esta resolución, esta mejora de resolución. El proveedor da igual que esté en automático porque en realidad solo tiene uno, que es NVIDIA. Y si os fijáis, esta fuente, que era una webcam 720, ahora la he convertido a 150%, por lo tanto es una 1080. Si yo le diera botón derecho a la fuente, transformar y ajustar a pantalla, ahora esta webcam realmente es 1080 en vez de 720. Y el tema es que si lo comparamos con o sin filtro, y le hemos dado que sea fuerte, si desactivo el filtro, vosotros no lo notaréis, pero está mejorando un poco la señal. Esto lo consigue con la tecnología de LSS, o Supermuestreo Deep Learning, que consiste en que coge los píxeles, los escala de forma inteligente, y la verdad es que consigue resultados de ampliación mejor que los filtros incorporados de OBS como el Lanczos. Quizá no sea el mejor ejemplo porque esta webcam no es la más adecuada para hacerlo, pero vaya, que en realidad ha aumentado y ya os digo yo que la calidad es mucho mejor. Y el siguiente filtro que se nos haya añadido es la pantalla verde virtual. Porque ¿quién ha dicho que hace falta un fondo verde para hacer un croma? Con este filtro, si lo aceptamos, básicamente con inteligencia artificial detectará los bordes de nuestro vídeo. Detecta lo que es una figura humana y sus bordes, y la verdad, por hacerse rápido, funciona bastante bien. Sí que tiene sus defectos, no es perfecto, y podemos seleccionar si queremos modo calidad o rendimiento. Vemos que rendimiento pues es peor, y la calidad pues mejora. El proveedor, una vez más, solo es NVIDIA en green screen. Pero esto nos permite, sin tener un croma, pues poder usar nuestra webcam y yo qué sé, colocarla aquí abajo más pequeñita que se notará menos. Y yo ahora podría hacer un tutorial y señalaros las cosas, ¿no? Estarían aquí. Pero como veis, tiene sus fallitos. Que por cierto, existe un filtro llamado Background Removal que encontraréis en el enlace que os dejamos aquí abajo al foro de OBS, que hace algo parecido, pero para esa gente que no disponga de una NVIDIA RTX. Os quedará un fondo verde que luego podréis quitar con el filtro fondo croma, o sea, hay que combinar los dos efectos. Eso sí, a diferencia del plugin de StreamFX y NVIDIA, este filtro de Background Removal funciona solo con fuentes de dispositivos de vídeo, no con cualquier fuente. Y el último filtro que nos ha añadido es el de reducción de ruido. Estamos hablando de filtro de vídeo, ¿eh? Y vemos que este filtro suaviza, si lo activamos o desactivamos, el ruido que tiene nuestra webcam. Podemos hacerlo fuerte o débil y una vez más el proveedor será NVIDIA, pero claro, este filtro lo interesante es combinarlo con el que hemos visto antes, el de mejora de resolución, porque si ampliamos esa resolución, como decíamos, por ejemplo un 200%, ¿vale? Que esta cámara ahora la duplicamos en calidad y la ponemos por delante de la reducción de ruido y ahora teóricamente, cuando restaure esta transformación, si me voy a filtros para activarlos y desactivarlos, primero de todo hemos mejorado la resolución, que lo que hace es ganar un poquito de detalle. Pero es que además le hemos aplicado un reductor de ruido que nos quita esa vibración que veis por aquí, por mis pieles, por ejemplo, sobre todo en el fondo.
Y con esta combinación de filtros podemos conseguir que una fuente como una webcam o un vídeo que tenga una resolución justita se pueda ampliar y perder ese grano que se añada. Obviamente todos estos filtros hacen un uso más intensivo de nuestro hardware, especialmente de nuestra GPU, así que debemos tenerlo en cuenta si empezamos a abusar de ellos. Pero esperar que hay una última cosa que se ha añadido con los SDK de NVIDIA, que es la posibilidad de elegir en el filtro de eliminación de ruido de audio un nuevo método, llamado NVIDIA. Si ahora nos fuéramos a nuestra fuente de sonido, pues aquí tenemos el micro, y vamos a filtros, y le aplicáramos el eliminador de ruido básico de OBS, normalmente teníamos RNNoise o Speaks, pues se nos ha añadido el eliminador de ruido de NVIDIA, que además usa solo la GPU, no utiliza la CPU, con lo que libera nuestro procesador. La verdad, es mucho mejor filtro que el RNNoise, que ya está bastante bien. Si podéis usarlo, os recomendamos que lo uséis. Así que StreamFX nos ofrece de base efectos muy prácticos que de otro modo no tendríamos en un vídeo en directo, y que si además disponemos del hardware adecuado, nos permite mejorar la resolución, aspecto e incluso ahorrarnos un fondo verde. Bueno, eso de ahorrar es relativo, las gráficas RTX no son precisamente baratas. Pues ya sabéis, StreamFX es totalmente gratuito y si queréis demostrarle amor a su creador, Shaymar, podéis hacerlo en su Patreon, PayPal o GitHub. Plugins para efectos de audio VST. De cara al audio, el tema de plugins en OBS funciona un poco distinto. Ya tenemos disponible con la instalación básica de OBS la posibilidad de usar plugins de audio. Lo haremos añadiendo extensión VTS2X como filtro de audio en cualquier fuente o pista de sonido. Si añadimos dicho filtro, extensión VST2X, vemos que nos ofrece un desplegable para elegir plugins si es que tuviéramos alguno. Y es que los plugins VST, Virtual Studio Technology, son en realidad integraciones de efectos de instrumentos digitales en nuestro sistema, que requieren de un software anfitrión para usarse. En este caso, el software anfitrión será OBS. Estos efectos VST pueden conseguirse en varios lugares, y hay opciones tanto gratuitas como de pago. Lo mejor que podéis hacer es buscar por vuestra cuenta. Os dejamos unos cuantos links aquí en pantalla y en la descripción donde encontraréis varias opciones. El primero es Reaper, el más conocido de todos, que tiene un pack gratuito llamado ReaPlugs VST 2.36. También está Plugin Boutique, que en el apartado free tiene de todo. Melda Productions incluye algunos plugins gratis y otros con periodo de prueba. Y Leslie Sanford son plugins muy simples, pero muy intuitivos y totalmente gratuitos. Algunos plugins serán de 32 bits y otros de 64, y algunos incluirán instalador, pero la gran mayoría habrá que incorporarlos a la librería VST de nuestro sistema. ¿Y dónde está esa librería? Pues por defecto los programas anfitriones buscarán ciertos tipos de archivos en ciertas carpetas del sistema habituales, y en el caso de OBS buscará en varias posibles que podéis ver en el enlace de la wiki que os dejamos abajo. Eso significa que los archivos que descarguemos que conforman un plugin deben ir en una de esas carpetas. Nosotros recomendamos simplificarlo, y en el caso de Windows usar siempre la ruta C: archivos de programa VST plugins. Como decíamos, C, archivos de programa. Y esta carpeta no existe por defecto, la podemos crear sin ningún problema. Hacemos una carpeta nueva, como es la ruta de sistema os va a pedir seguramente permisos, y renombramos la carpeta como VST Plugins. Y dentro de esta carpeta pegaremos los plugins que tengamos. Como es carpeta de sistema, una vez más os va a pedir permiso hacer esto con todos los elementos, y se pegarán todos estos plugins que yo ya he descargado. Si hemos colocado los archivos en el sitio correcto y son compatibles con OBS, ahora vemos que en el desplegable nos aparecen dichos filtros. Hay muchísimos filtros, no vamos a explicarlos todos, vamos a coger uno de ejemplo para que veáis más o menos cómo funcionan. Vamos a seleccionar el Sanford Reverb, que es un filtro que nos permite añadir eco y reverberación a nuestra voz. Si abrimos la interfaz del plugin, y esta interfaz es la que nos permite configurar el plugin. Y como podéis oír, ahora me graba con reverberación. Yo podría modificar los parámetros, por ejemplo, podríamos hacer que la reverb sea pues más grande, y ahora mismo pues supongo que se me oye fatal, pero bueno. Podemos desactivar los filtros clicando aquí. Y podríamos añadir tantos filtros VST como quisiéramos. Cada plugin VST tiene su interfaz propia, así que trastear con ellos hasta conseguir el efecto deseado y quedará configurado como la última vez que lo manipulamos. Plugin Source Record. Hemos visto que OBS nos graba nuestro lienzo, pero siempre la realización ya mezclada, sin darnos opción a rehacer nada en postproducción. Si bien OBS permite por sí mismo poder grabar pistas de audio por separado, no lo hace con el vídeo. Pues para ello tenemos el siguiente plugin, Source Record, de nuestro queridísimo Exceldro otra vez. Y os dejamos el enlace aquí abajo al foro para que lo podáis descargar. La versión más actual en agosto de 2022 es la 0.3.0.
Con él podemos grabar distintas fuentes o escenas simultáneamente e independientemente, de manera que dispondremos de ellas por si queremos rehacer nuestra realización en edición posterior. Tiene versión 32 bits y 64 y está disponible para Windows, macOS y Linux. En el caso de Windows nos permite descargar un instalador, la opción que recomendamos. Pero antes de nada, importante, para que este plugin funcione debemos tener instalada la última versión de Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Te encuentras mal o algo? Os dejamos un enlace en la descripción para que la encontréis. Para descargar Source Record vamos al foro de OBS, como decíamos, damos descarga y nos permite descargar el instalador de Windows. Lo guardamos en la carpeta que deseemos. Este también habrá que extraerlo aquí. Y en la carpeta extraída tenemos el instalador que ejecutaremos como administrador. Una vez más os avisa de que está intentando proteger el ordenador, más información y ejecutar de todas formas. Le permitís a la aplicación hacer cambios al dispositivo. Seguimos la ruta básica que nos da. Una vez más nos avisa de la carpeta que va a crear dentro de OBS. Podemos hacer menú de inicio e instalamos. Y en el caso del Visual C++, que se os habrá bajado un archivo como este, botón derecho, ejecutar como un administrador, aceptamos los términos de licencia e instalamos. Pues una vez tengamos instalado Source Record, vamos a la fuente y vemos que en filtros ya nos aparece Source Record. Al aplicar el filtro, que le podemos dar un nombre, por ejemplo, Source Record Cámara, en el primer bloque, el de Record, podemos elegir el modo de grabación. Si usamos Always, grabará siempre. Siempre que se active el plugin, empezará a grabar, cosa que no recomendamos porque os va a llenar el disco de espacio. Con Streaming grabará siempre que empecemos a emitir. En Recording será cuando empecemos a grabar en local. Streaming o Recording es en cualquiera de los dos casos, o en Virtual Camera cada vez que usemos este método. Vamos a poner que lo grabe siempre que estemos en Streaming. Podemos definir la ruta donde queremos que se guarde, cómo le llamará al nombre y el formato. En este caso, quizás sí que recomendaríamos usar MKV. Y recomendamos MKV, aunque requiera posteriormente una recodificación para usarse en programas de edición. ¿Y cuál es la razón? Pues que el plugin Source Record puede ser inestable y fallar, y con el formato MKV al menos se nos cerrará el archivo hasta el punto en que suceda ese corte. Pero no os preocupéis, que tampoco se corta tanto. Luego está el apartado Replay Buffer, en el que podemos marcar si queremos eso. En Stream podemos hacer que esa fuente se vaya a una emisión, a un servicio de streaming distinto al que ya tenemos definido en OBS. Y sí podríamos marcar Different Audio para seleccionar qué pista de sonido de las que tenemos disponibles queremos que se use y se grabe con esta fuente, ya que a veces tenemos fuentes que no tengan sonido propio y está bien que podamos elegir la pista que queramos. Y por último tenemos el encoder, o sea, el codificador del codec que podemos elegir. Vemos que los parámetros son los mismos que usaríamos para configurar nuestra grabación en local. Aquí podríamos definir pues que queremos que se grabe en buena calidad. Y entonces ahora podríamos añadir tantas fuentes de Source Record como queramos y se grabarían todas a la vez mientras, en este caso hemos configurado, estemos emitiendo. Pero tengamos en cuenta ciertas consideraciones de uso. La recomendación es usar este filtro en las fuentes puras, es decir, en las originales. Nos referimos a que si queremos grabar nuestra webcam, mejor ir a la fuente que no a una escena que la incluya, por eso de que tenga marcos y máscaras. Y este filtro suena muy tentador, ¿verdad? En especial si deseamos poder rehacer en postproducción fallos que se hayan cometido en el directo. Pero la realidad es que resulta muy demandante para nuestro hardware, tanto por la codificación extra que realiza por cada fuente, como el ancho de banda de acceso a nuestros discos duros. Pensad que si grabamos, por ejemplo, 3 fuentes a 15.000 kilobits por segundo, además de la principal, que también está a 15.000 kilobits por segundo, todo esto se suma. Y le estaremos pidiendo a nuestros discos duros que se traguen, en este ejemplo, 60.000 kilobits por segundo de golpe. Una buena solución es derivar dichas grabaciones a un disco duro distinto, y si puede ser un SSD, la verdad es que mejor. Y lo mismo sucede con el tema del codec y el uso que hará de la CPU o GPU, que se verá bastante aumentado, haciendo que así nuestro sistema, como las aplicaciones o los juegos, dispongan de menos recursos. Por lo tanto, este plugin hay que usarlo con cabeza y moderación, y recordamos una vez más el uso del formato MKV para que en caso de desastre, al menos se nos cierre el archivo y podamos aprovechar algo de lo que ya hemos grabado. Plugin Múltiple RTMP Output. El último plugin como tal que veremos hoy es el Múltiple RTMP Output, creado por Sorayuki y que podéis descargar en el enlace que os dejamos aquí abajo, que va directo al foro de OBS. Su versión 0.2.8 es la más reciente y la más estable. Ojo que es un plugin que se ha creado en Japón y sus instrucciones están en ese idioma, aunque hay pequeñas traducciones al inglés en su página de GitHub. Este plugin nos permite hacer emisión en stream en distintas plataformas de forma simultánea, de forma sencilla y gratuita.
Si bien puede hacerse mediante servicios online como Restream.io, lo cierto es que estos servicios acostumbran a ser de pago o como mínimo son freemium, o sea que tendrán alguna limitación del estilo límite de redes que podéis usar o marcas de agua sobrepuestas. Pues este plugin del que hablamos de Sorayuki está disponible en 32 y 64 bits y para Windows y solo macOS 10. Si vamos al foro de OBS, buscamos múltiple RTMP output. Vamos a la página de descargas de GitHub y ojo, porque últimamente ha salido la beta de OBS 28 y si descargáramos descargaríamos el que no es. Hemos de ir al OBS 27 o al que tengamos nosotros. Lía un poco porque el número es 2.8, parece el 28, pero no es lo mismo. Descargamos entonces sí el instalador de Windows, lo guardamos donde queramos, hacemos botón derecho para instalar como administrador y la ruta que nos ofrece es válida, así que instalamos. Si hemos hecho la instalación correctamente, al volver a iniciar OBS se tiene que haber añadido este panel de aquí de salida múltiple. Si no os apareciera dicho panel o lo cerrarais por error, lo podéis recuperar en paneles, salida múltiple, aquí. Antes de empezar, aclarar que en este panel añadiremos servicios extra, o sea, que el que tengamos configurado en OBS como salida principal seguirá funcionando. Pues para añadir un nuevo destino, lógicamente le damos a añadir nuevo destino. Se nos abrirá esta ventana de aquí en la que podemos darle un nombre. Por ejemplo, vamos a suponer que esto lo vamos a usar para emitir, yo qué sé, en LinkedIn. Aquí deberíamos poner el servidor del servicio, ya sea LinkedIn, YouTube o Twitch, y aquí la clave de transmisión. Estos dos últimos parámetros los conseguiremos en nuestros paneles de emisión en nuestros respectivos servicios de streaming. Si no sabéis cómo ni dónde se consiguen, en la pasada clase que encontraréis en el enlace y aquí arriba os hablamos largo y tendido de ello. Luego nos aparece un nombre de usuario y contraseña que normalmente no os va a ser necesario para conectar. Y en cuanto al resto de parámetros, pues ya veis que básicamente les decimos los ajustes de vídeo y los de audio. Si ponemos obtener de OBS, usará las mismas codificaciones que hemos marcado en emisión, aunque podríamos crear nuestras propias, pues eligiendo el códec, la resolución, etc. Y lo mismo pasa con el audio. Casilla importante puede ser esta de aquí de Other Settings, que es la de sincronizar cuando empiece OBS. Si la marcamos y aceptamos, cuando empecemos una transmisión en nuestro servicio principal, se iniciará también la que hay aquí. Y de hecho podemos añadir tantos destinos múltiples como deseemos. Por ejemplo, si ahora pusiéramos Twitch y usáramos la configuración de Twitch con su servidor y su clave, y no olvidemos marcar sincronizar con el inicio de OBS, todos estos servicios se iniciarían en el momento en que yo diera iniciar transmisión. También es verdad que podemos iniciar cada servicio por separado, apretando aquí, y que podemos modificarlo si pulsamos para abrir otra vez el menú, o directamente podemos eliminar los servicios que no deseemos. Importante, hacer multistream significa usar más ancho de banda. Todos los canales que decidamos usar se sumarán en un total, y siguiendo la misma regla de antes de doblar lo necesario para estar seguros en el ancho de banda, significa entonces que debemos disponer de uno bastante ancho. A su vez, también estaremos pidiendo más a nuestro hardware, ya que dependiendo de si hemos configurado códecs o bitrates distintos para cada servicio, estos tendrán que procesarse a la vez. También hay que considerar que el control ofrecido de cada plataforma en este caso es más limitado, así que elementos como el chat o la latencia se verán afectados. En cualquier caso, emitir en múltiples plataformas a la vez nunca ha sido tan sencillo, así que si deseáis agradecer a Sorayuki su contribución, podéis pasar por su PayPal. Extensión para atajos en botonera externa. Dejemos atrás los plugins y entremos en el mundo de las extensiones y complementos. Habréis visto alguna vez a streamers usar botoneras especiales externas para controlar sus directos, como por ejemplo el Gato Stream Deck. Estos artilugios permiten crear atajos a acciones, programas e incluso eventos con simplemente pulsar un botón. Además son altamente customizables y muy robustas, pero son más bien caras. Pues con el espíritu que nos caracteriza en SEOsB, os queremos hablar de una solución gratuita que nos permitirá hacer lo mismo con una cosa que seguro ya tenéis en casa: vuestro teléfono móvil o tablet. Se trata de instalar un software en vuestro ordenador que pueda sincronizarse con OBS y, por supuesto, instalar también una app en vuestro teléfono móvil para controlar desde allí OBS. Esto va a resultar más cómodo que hacer clic en nuestras escenas o filtros. Incluso será más intuitivo que los atajos de teclado. Y no interfieren además con nada más que estemos usando en el ordenador. En SEOsB hemos probado varias opciones, tanto gratuitas como freemium, por ejemplo Touch Portal o AppDeck. Pero lo cierto es que tanto por funcionalidades disponibles con su versión free, como por su facilidad de uso y de instalación, nos quedamos con Deckboard. Creado por Riva Farabi, está disponible para Windows y Linux. Lo siento, usuarios de Mac, deberéis usar Touch Portal seguramente. Y la app además funciona en Android y eso sí, en iOS, o sea, en los iPhones. Es cierto que en su versión gratuita tendrá pequeños banners de anuncios, pero la verdad no interfieren con nuestra área de la botonera.
y además una limitación de 12 botones por tabla, aunque podremos crear tantas tablas como queramos. Por lo demás, tiene todas las funcionalidades en ambas opciones, tanto gratuito como de pago. Para instalarlo vamos a ir a la página web de deckboard.app y descargaremos el instalador, en este caso el de Windows. Lo guardamos donde deseemos y, como siempre, botón derecho, ejecutar como administrador. Una vez más, Windows nos dirá que está protegiendo el PC, pero más información y ejecutar de todas formas para instalar. Y nos pregunta para quién lo queremos instalar. Yo quiero que sea para toda la gente que use este ordenador y ya vemos que nos va a pedir credenciales de administrador. Le damos a Next, instalamos en la ruta que nos diga y podemos ejecutar directamente el programa. Este es el aspecto que tendrá Deckboard, tal como se instala. Es un programa independiente y no tenemos ningún botón creado, pues que además no lo tenemos sincronizado con nada, ni con OBS ni con nada. Para ello debemos instalar el WebSocket Remote Control para OBS, que podemos encontrar en el enlace que os dejamos en la descripción. Se instala como un plugin cualquiera, simplemente hay que comprobar que la versión que descarguemos sea compatible con nuestro sistema y con nuestra versión de OBS. Descargamos el WebSocket, vamos a la página de GitHub, y abajo de todo vemos que tenemos el instalador de Windows 5.1, aunque quizás sea inteligente instalar el compatible, el que es un poquito más antiguo. Lo guardamos donde deseamos. Como siempre, botón derecho, ejecutar como administrador. Windows está muy pesado hoy protegiendo mi ordenador. Gracias, ejecútalo de todas formas. Seguimos, instalar. Esto habrá añadido una extensión a vuestra instalación de OBS que permite conectar aplicaciones externas como Deckboard. De hecho, cuando iniciéis OBS, después de instalar el WebSocket, os saldrá el siguiente mensaje. Como básicamente lo que estamos haciendo es abrir un puerto de acceso online a nuestro ordenador, nos recomienda encarecidamente aplicar una contraseña por seguridad. Y nosotros, la verdad, también os lo recomendamos. Así que le damos que sí y nos aparecerá la siguiente ventana. Mejor no tocar los puertos, a no ser que sepáis lo que estáis haciendo, e introducís vuestra contraseña. Todo lo demás, mejor no lo tocamos y le damos a aceptar. Si nunca queréis cambiar esta contraseña, podéis ir a Herramientas, WebSocket Server Settings, que es la extensión que se ha añadido, y podréis volver a cambiarlo. Pues una vez configurado esto, volvemos a Deckboard. Y en Deckboard ahora nos dirigimos a Settings, aquí el engranaje, y nos vamos a OBS Studio. Aquí hemos de añadir el puerto y la contraseña que hemos marcado. Y ahora vemos que el icono de aquí arriba nos dice que OBS ha conectado. Ahora sí podemos empezar a configurar botones. Vamos a darle clic a uno vacío y nos aparece el menú de nuevo botón. Vamos a hacer uno para que veáis un ejemplo. En Button Style podemos elegir el icono que va a mostrarse en el botón. Por ejemplo, podríamos poner que fuera esto. También la forma que queremos que tenga, o si queremos que sea redondo o que sea sin nada, que solo sea la imagen. El color que queremos que tenga ese botón. Y si deseamos que tenga un borde. Y en el estilo de texto definiremos el color de la caja o la posición del nombre que le demos, que pondremos aquí en label, en etiqueta. Vamos a poner que sea tutorial, por ejemplo, y ya veis que ahora mismo está en blanco, pues yo lo podría poner en negro, podría decir que tuviese un fondo gris y podría decirle que estuviese en medio, cosa que no me interesa, la verdad. Pero lo más importante está aquí en acción, donde si lo desplegamos, vemos todas las opciones que nos permite. Tenemos botones del propio Deckboard, como para hacer multiacciones o cambiar de tabla, generales que son del ordenador, tenemos control de Spotify, tenemos control de Twitch, tenemos de Twitter y aquí están los de OBS, que las opciones que tiene son estas que veis aquí. Vamos a repasarlas rápido. Con Streaming Control podremos seleccionar si queremos empezar el streaming o empezar la grabación o pausar la grabación, depende de lo que marquemos aquí. Con Audio Source Control nos permite elegir el dispositivo de audio y entonces seleccionar la acción que queramos, mutearlo o desmutearlo o subir o bajar volumen. En este caso lo interesante es crear dos botones, uno para subir volumen y el otro para bajarlo. Si nos vamos a seleccionar escena, que seguramente es lo que más usemos, podemos en escena seleccionar a cuál queremos ir. Hemos dicho que queremos que vaya a tutorial, pero también tenemos la opción de alternar con fuente. Tendremos que seleccionar entonces de esa escena qué fuente queremos, imaginaos que sea la cámara, y entonces esto permite activar o desactivar esa fuente. Es como tachar el icono del ojo en OBS. Lo mismo sucede con filtro. Deberemos seleccionar la escena, la fuente y, en el caso que tuviese filtros, el filtro que queremos activar y desactivar. Esto combinado con todo lo que hemos visto de filtros mover es excelente. Y por último tenemos Set Transition, en el que podemos elegir de todas las transiciones que tengamos creadas. Antes hemos creado rebote con movimiento y si ahora pulsáramos este botón que hemos creado en el Deckboard, haríamos esa transición. En cualquier caso vamos a dejarlo como un selector de escena de tutorial y en el caso de las escenas, como veis, podemos marcar un aspecto cuando está inactiva o cuando está activa. Vamos a hacer que cuando esté activa, primero que use el mismo tipo de icono, por favor,
y que el color que use sea verde. Así yo sabré que se está usando esa escena en ese momento. Ahora podríamos empezar a crear más botones, pues por ejemplo uno para cada escena, otro para empezar o finalizar la transmisión, y iríamos añadiendo según lo que queramos controlar. Es cierto que nos limita a 12 por página, pero como hemos dicho, podemos crear tablas, que esto se hace con este icono de aquí, y podríamos hacer una tabla nueva y darle un nombre. Y entonces en cada tabla añadir un botón que sea de esos que decíamos de Deckboard, Switchboard, y nos dejará pasar de una tabla a la otra. Pues con la tabla configurada, por ejemplo, yo he puesto aquí las 4 escenas, el último paso sería instalar la app en nuestro teléfono móvil. Para ello descargaremos la app a nuestro teléfono y está disponible en Android e iOS. Una vez instalada, arrancamos la app y nos aparecerá la siguiente pantalla. Vemos que podemos usar por USB y funciona bastante bien, pero lo interesante es hacerlo online. Podemos usar la clave IP local o usar un código QR. ¿Dónde los encontramos? Pues volvemos a Deckboard a nuestro ordenador y esta vez vamos a pulsar el icono de red. Esto nos abre una ventana donde tenemos la clave IP de nuestro ordenador y el código QR para hacerlo más rápido. Podemos tanto introducirlo en la aplicación móvil o escanearlo y ¡voilà! Ahora ya tenemos sincronizado nuestro teléfono con el Deckboard del ordenador. Fijaos que son los mismos iconos tanto aquí como en el escritorio. Y si yo ahora empiezo a pulsar aquí, controlaré OBS. De hecho, quiero que os fijéis cómo pulso yo ahora para pasar aquí. Y, como veis, el OBS ha reaccionado. Por ejemplo, voy a la de chat, voy pasando de una a la otra, o me voy a tutorial. Es así de sencillo. Podéis tener el móvil aquí al lado y entonces yo ahora voy pasando. Mientras hablo con vosotros, yo sé que ahora estamos en la sala de espera, ahora estoy en Just Talk y os digo, yo qué sé, vamos a ver qué tal está el chat hoy. Y aquí tenemos el chat. Hay que tener en cuenta que para que funcione debemos tener activo tanto la app en el móvil como el programa de escritorio y que tienen que estar conectados con esa IP. Pero ¿verdad que vale la pena ahorrarse unos dineros y poder aprovechar algo que ya tenemos en casa para tener este control? Overlays y alertas automatizadas con Stream Elements. Cuando hacemos un stream deseamos interacción con los espectadores y si es posible hacer que esa interacción se traduzca en un elemento visible de nuestra realización. Para ello existen plataformas que conectan con nuestros servicios de streaming para sincronizar las acciones que allí puedan realizar los espectadores, por ejemplo donaciones o likes, y que activen algún elemento audiovisual que se pueda incorporar a nuestro lienzo mediante fuentes de navegador. Cuando vimos Facebook Live en clases anteriores nos ofrecía una herramienta para importar gráficos y alertas automatizadas a nuestro OBS, y allí dijimos que ya veríamos una opción mejor y más completa, y esta es Stream Elements. Os dejamos el enlace en la descripción para que accedáis a la página web de Stream Elements, que es esta. Como veis, nos ofrece un montón de cosas, pero lo que nos interesa ahora es loguearnos, así que vamos a hacer un login y nos permite hacerlo con cualquiera de las redes más habituales, Twitch, YouTube, Facebook y Trovo, que yo no la conozco, pero bueno, se ve que funciona. Nosotros vamos a hacerlo con Twitch y cuando les deis los permisos necesarios os aparecerá el dashboard de Stream Elements. En esta pantalla podemos ver todas las estadísticas de lo que sucede en nuestros streamings. Ahora mismo pues yo no tengo seguidores, no tengo donaciones, soy pobre y bueno, es que totalmente está desconectado. Pero lo que nos interesa son las herramientas de streaming que están aquí. Podemos ver la galería de overlays donde nos ofrece temas y distintas cosas que podríamos agregar, pero si queremos hacer los nuestros propios iremos a Mis Overlays. Todo overlay que creemos se añadirá a esta lista. De hecho, podríamos darles nombres y hacerlo por campañas o favoritos. Y si queremos crear uno nuevo, iremos a Nuevo Overlay. Y esto nos abrirá el panel de diseño. Lo primero que nos pide es a qué resolución queremos trabajar. Si lo desplegamos, vemos las resoluciones habituales, 720, 900p o 1440. 1080, que es el lienzo que hemos diseñado, es lo correcto. Este lienzo que vemos aquí, que podemos hacer más pequeño o más grande, tiene el tamaño de 1080 x 1920, o sea que todo este diseño encajará con nuestro lienzo de OBS. Podemos añadir widgets clicando aquí y la verdad es que hay muchísimos. No vamos a entrar en detalle a todos, pero os explicamos un poquito por encima qué es cada cosa. En alertas podemos crear, pues eso, alertas de cosas que sucedan, pues si alguien se suscribe, si alguien nos hace una donación. En engagement podemos crear cosas como contadores atrás o sorteos. En labels podemos crear, pues eso, etiquetas de quién es el último suscriptor, o yo qué sé, si nos han dado bits en el caso de Twitch, o quién está de host. Lo interesante está en Static Custom, que es donde podemos hacer las cosas personalizadas, pues crear texto, añadir imagen o un vídeo, y también hay un par de opciones más que ahora mismo no veremos. Vamos a ver cómo añadir un texto, por ejemplo. Cada elemento que añadimos se irá poniendo aquí como por capas, si os fijáis, y los elementos tienen sus configuraciones. Si lo clicamos nos deja hacer sus settings, el mensaje que queremos que sea pues
nuevo suscriptor, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer el tamaño, pues le podemos hacer pues que sea el tamaño que queramos en píxeles, podemos moverlo también. Pero claro, aquí lo que nos interesa es las propiedades de texto. Queremos que la fuente sea más grande, le vamos a poner que sea 48 y entonces el recuadro este, que es la zona del texto, se lo deberíamos hacer más grande. Estamos creando un widget muy rápido y sencillo que tenga una capa de texto y ya que queremos también añadirle algo de imagen, pulsamos este botón de más y podemos añadir un custom imagen. Esta imagen se puede subir del ordenador. Vamos a subir esta imagen y la aceptamos. Entonces, esta imagen la voy a hacer más grande. Me interesa que sea más grande porque quiero que sea así. Entonces, se nos está poniendo delante del texto. Si me vuelvo a las capas, yo puedo moverlas. Y ahora el texto está por delante, como a mí me interesa. Y oye, que lo quiero más grande. O al revés, quiero más pequeño esto, ¿no? Pues lo voy a hacer más pequeño. Y voy a cambiarle a la letra, le voy a cambiar el color. Aquí tenemos el color, la vamos a poner en negro o en rojo, en plan nuevo suscriptor, locura. Pues como vemos, todas las capas se añaden aquí y cuando tengamos nuestro diseño vamos a darle a guardar. Vamos a darle un nombre y podemos hacer un preview que nos permite copiar este link o verlo en un navegador automático. Y ahora vemos cómo se vería más o menos de aspecto. En cualquier caso, lo que nos interesa es el link que nos da el preview, pero también lo podemos hacer aquí, con copiar la URL. Este link ahora lo vamos a usar en una fuente navegador de OBS, pero que sepáis que este link es eterno y único para este overlay. Así que yo, cuando haga modificaciones aquí, no hará falta que actualice ese link, ya existirá. ¿Y dónde copiábamos este link? Pues ya lo vimos en las fuentes de OBS. Si añadimos una fuente navegador y le decimos que es el new sub, aquí se nos abre el menú de una fuente navegador y copiaremos la URL en el primer parámetro. Ya hemos dicho que las URLs no tienen tamaño, pues nosotros lo hemos definido como que en realidad es 1920 por 1080. Y ahora mismo, si aceptamos, mira, ahora ha actuado. Lo recomendable es quizá quitar todo el CSS personalizado que existe aquí. Lo mejor que podemos hacer es esto y aceptamos, entonces volverá a cargar la fuente. Vemos que esta fuente es una sobreposición, pero claro, esta fuente aparece ahora mismo cuando le da la gana. Y lo que deberíamos hacer en Stream Elements ahora es decirle que cuando haya un nuevo suscriptor aparezca esto. Recomendamos crear tantas escenas únicas donde añadir la fuente navegador por overlay que queráis usar, para poderlas utilizar como fuentes importadas en otras escenas, en vez de directamente en una escena suelta. Y por último, queremos hablaros del plugin de se.live que podemos instalar en OBS, que nos permite acceder a nuestro panel de creador de forma rápida si lo sincronizamos con nuestra cuenta. No permite crear desde allí, siempre habrá que hacerlo desde la web, pero sí acceder más rápidamente a todo. Para instalar dicho plugin debemos ir al desplegable que tenemos aquí en nuestro dashboard. Y veis que tenemos descargar se.live. Lo guardamos donde deseemos y una vez más, botón derecho, ejecutar como administrador. Le damos permisos del sistema. Una vez instalado, arrancamos OBS y vemos que ha cambiado mucho. Y es que el lienzo se ve ocupado por esto de aquí, que nos pide que entremos a nuestra cuenta para sincronizarse con Stream Elements. Seleccionaremos Twitch, que es como lo hemos configurado, y nos pide un login de usuario. Una vez sincronizada nuestra cuenta, vemos que nos ha añadido varios paneles, el Activity Feed, el chat y ha tomado control también de la zona de controles. Aquí en Activity Feed, si pulsamos estas tres líneas, podemos ir a Stream Settings y crear nuestro canal de emisión en Twitch. También vemos que aquí veremos la actividad de nuestro canal, suscriptores, donaciones, etcétera, que podemos pausar, saltar, mutear o volver a cargar. Y en el panel chat, al que debemos aceptar las cookies, nos saldrá el chat y podremos responder. Esto es como si hubiésemos conectado cuenta de Twitch directamente, pero a través del Stream Elements. No son los únicos paneles que se añaden. De hecho, si vamos a Stream Elements aquí en la barra de menú, vemos que nos permite ir a las widget data o que tenemos un par más, por ejemplo, media request, con el que podemos llamar canciones si queremos. La verdad es que es todo bastante completo aquí. Podemos crear hasta un backup digital en el cloud, en la nube. Pero es una lástima porque aquí en Stream Setup tenemos el Browse Overlays. Estaría muy bien que se abriera en el mismo OBS en vez de hacer lo que hace, que es abrir una ventana a nuestra galería de overlays. Por ejemplo, aquí podríamos recuperar ir a mis overlays, que sí, podemos hacerlo un poquito más rápido con 2 clics en vez de ir a nuestro navegador, pero es que al fondo es lo mismo. Es una lástima que no esté incorporado en OBS, porque imaginaos que hubiese aquí una lista con nuestros overlays y pudiésemos simplemente arrastrarlos y soltarlos en nuestro lienzo. Es por eso que no acabamos de recomendar su uso, ya que no añade elementos de control que supongan un gran avance con lo que ya conseguimos conectando la cuenta con nuestros servicios directamente en OBS, como ya vimos en la clase anterior. De todos modos, Stream Elements nos permite mucho más que lo que hemos visto con este tutorial, como por ejemplo configurar un robot para nuestro chat y que genere respuestas automáticas. Es una herramienta muy extensa que vale la pena explorar por sí misma, quizá en alguna clase en un futuro. Importar cámaras y elementos P2P con VDO.ninja.
¿Os habéis fijado que muchos streamers comparten el directo con otros invitados y que la calidad de imagen y sonido de estos son excelentes, a pesar de estar en localizaciones distintas? ¿Cómo podemos conseguir el feed original de un invitado o cámara remota a máxima calidad? Pues gracias a la aplicación web VDO.Ninja, o como se le conocía anteriormente, OBS Ninja, creada por Steve Seguin, podemos hacer precisamente eso. Os dejamos un enlace en la descripción para que accedáis a su web. Es una web que por defecto está en inglés, pero si vais aquí abajo a la esquina, este iconito, y lo pulsáis, podéis elegir el idioma que queráis, por ejemplo español. Hace una traducción un poco rápida, pero funciona. Su funcionamiento es sencillo, pero requiere algo de entendimiento. Básicamente nos crea una conexión P2P, peer-to-peer, de igual a igual, entre dos usuarios, consiguiendo así una latencia entre el emisor de señal y el receptor ultra baja. Se trata de una virguería de programación por parte de su creador, que a pesar de que lo ha intentado simplificar para uso de gente no experta, puede resultar un tanto apabullante con todas sus opciones. De todos modos, si queréis investigar todas las opciones, os dejamos otro enlace en la descripción a la documentación completa creada por Steve Seguin, en la que hay tutoriales extendidos de todo. Eso sí, tened en cuenta que solo están en inglés. Pues ya en la web de VDO Ninja veamos las dos opciones que son más interesantes, y empezaremos por agregar tu cámara a OBS. Esta opción es la más básica y la que realmente vais a usar más veces para que un invitado os envíe su señal. Porque cualquier persona que utilice esta opción tendrá que elegir una entrada de vídeo. Como veis aquí, a mí me ha elegido la webcam, aunque tendría otras disponibles. Además, con esta ruedecita podría darle cómo quiere mandarla, si con 720 o a resolución máxima. Esta cámara, en este caso, es solo 720 30 frames por segundo, por lo tanto no cambia. También tiene que elegir una entrada de fuente de audio, dentro de las que tenga disponibles. Un micrófono sería lo deseable. Y también una salida de audio por donde va a escuchar esa persona. También hay una serie de efectos de vídeo digital, de hecho hay uno muy curioso, a ver si funciona. Pues mira, está funcionando. A través de reconocimiento facial añade filtros pues, como los típicos que vemos en TikTok. Funciona bastante bien, pero bueno, normalmente no lo vais a querer usar y lo dejaréis sin efectos aplicados. Y aquí abajo podemos añadir una contraseña para que quien use el link que nos facilitará una vez terminemos el proceso tenga que introducirla. Una vez lo tengamos todo, le damos a comenzar. Y este es el resultado. Tenemos el panel donde vemos nuestra imagen. Arriba tenemos una URL que podemos compartir para usar en OBS. Lo bueno de esto es compartirla con la persona que nos quiere incorporar en su vídeo, en su OBS. Simplemente copiarías el enlace y en OBS crearías una fuente de navegador que podemos llamar webcam remota, en la que la parte de URL copiaríamos el enlace, le diremos el tamaño que tiene eso realmente, ya hemos visto que era 720, y importante, le daremos a controlar audio vía OBS, ya que esa persona nos estará mandando a través de esta URL tanto la imagen como el sonido, y lo querrá controlar la persona que esté realizando en OBS a través de su programa, y le damos a aceptar. Entonces nos carga esa webcam directamente. No está cargando ahora mismo OBS desde mi webcam, sino desde lo que le manda VDO.Ninja. Y como veis, aquí abajo está cogiendo el volumen de ese mismo lugar. Pero volvamos un momento a VDO.Ninja porque hay cosas que podemos configurar. Si nos vamos aquí abajo tenemos el engranaje donde tenemos toda la configuración. Podríamos volver a cambiar la cámara. También podemos volver a cambiar el micrófono, pero lo importante es que aquí abajo tenemos avanzado de audio y avanzado de vídeo. Si le damos avanzado de audio, nos da opciones de audio, entre ellas la autoganancia, que la podemos desactivar, cosa que recomendamos, la cancelación de eco, cosa que también recomendamos desactivar, y la supresión de ruido, que también recomendamos desactivarla. Y esto es un control de volumen con el que podemos controlar el volumen al que mandamos la señal. Y en el caso de avanzado de vídeo, tenemos tocar el brillo de la cámara y el contraste. También podemos tocar la exposición, el tipo de exposición manual por si no queremos que se autorregule, la altura del fotograma, eso es el tamaño de nuestro frame, también la saturación y el enfoque o desenfoque. Podemos tener un balance blanco manual, que es lo que tocábamos antes aquí, con el color temperatura. Básicamente, con todo esto, la persona que nos manda la señal consigue configurar bien su cámara manualmente y hacérnosla llegar con el link. Y gracias a este link tenemos un feed de alta calidad y baja latencia que eso se puede compartir con cualquier persona que pueda incorporarla como fuente de navegador. Esto lo podemos usar ya sea con una persona externa o incluso en casa si tenemos múltiples cámaras pero no tantos USBs. Nos las podemos mandar así directamente a OBS. Pero claro, esta opción no nos da feedback de nadie más, solo nos vemos a nosotros mismos y nuestro supuesto invitado no está viendo la señal, a no ser que se conecte a nuestro directo y entonces lo verá con latencia. ¿Cómo podemos solucionar esto y hacer que el invitado también nos vea a nosotros ya la realización? Y si queremos añadir a más invitados, pues para esto está el otro modo, que se llama agregar un grupo o crear una sala.
Con esta opción podemos crear una sala de videochat de hasta 128 personas. A ver, seguramente no lleguemos nunca a ese número, ya que antes se nos cortará la conexión para tener una calidad suficiente. Además, estas salas están gestionadas por un director, que acostumbra a ser el realizador en directo en OBS desde su estación de trabajo. Las salas de chat pueden ser creadas de forma fija y eterna, de manera que una vez configurada siempre podremos usar dicha sala con su link en futuras sesiones. Vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que nos pide es darle un nombre. Vamos a darle un nombre que sea, por ejemplo, prueba de sala. Nos dice que el nombre es inseguro, en el sentido de que como se va a generar una URL, no le gusta mucho. Pues vamos a ponerle un número random, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super random. Y una contraseña, para que persona que se quiera añadir a esta sala tenga que introducirla. Hay unas casillas que si nos quedamos aquí nos dice qué es lo que indican. Los invitados solo pueden ver el vídeo del director. Esto hace que las personas que se añadan a la sala, el feedback que reciban sea la imagen del director, o sea, de la persona que controla la sala. En este caso, el realizador de OBS, el director. Nosotros nos gusta marcarla, porque eso también ocupa menos ancho de banda para todo el mundo. Y el director también se mostrará en escena si queremos añadir nuestra cámara en las escenas. De momento lo dejaremos desmarcado. Podemos modificar el códec y ya entonces podríamos entrar directamente al panel de control o unirnos a la sala como participante. En cualquier caso, vamos al panel de control. Vemos tres grandes zonas. Invite a guest, para invitar a alguien, donde hay un link que le podríamos compartir. Captura de escenario en grupo, que nos creará como una mezcla de todos los vídeos de los invitados en una sola imagen, rollo Meets o Zoom. Y una zona donde irán apareciendo los invitados. Esta zona de escena de grupo la vamos a obviar, pero en cambio sí que nos interesa Invite a Guest, que es donde está ese link que compartiremos. Pero antes de nada, incluso antes de invitar a nadie, de compartir este link, debemos configurar la sala. Y para ello iremos al botón de Customize. Esto nos abre todas estas opciones, que son muchas, la verdad. Si os paráis justo delante del selector para activarlas o desactivarlas, os dirá de qué se trata cada una de ellas, las podéis investigar. Y ahora os diré cuáles son las que yo como mínimo recomiendo que tengáis activadas. Yo recomiendo que activéis el 1080p 60 Video if available, si está disponible, para asegurarnos de que estamos usando la máxima calidad de las webcams que nos manda la gente. También marcaría invitados ven el vídeo en HD, ya que así les estaremos mandando la mejor señal posible. Invitación guardada como cookie también la recomiendo, porque a veces los invitados se desconectan y cuando vuelven a usar el link, por alguna razón no les genera el mismo URL y así nos aseguramos de que sí, de que se les queda guardado en sus cookies y siempre vuelven al mismo lado. Y asegurémonos de que hemos puesto eso de que solo ven la fuente del director que habíamos marcado al principio. Podríamos seleccionar más cosas, os las investigáis, pero estas como mínimo. Fijaos que algunas, entre ellas las que hemos marcado, tienen este icono amarillo que os dice un aviso. Esto puede que genere lag, o sea, latencia. Y que esto puede que dependa de que el ordenador sea un poco potente del invitado. Pero bueno, yo os lo recomiendo. Si ahora nos fijamos, el link de aquí arriba ha cambiado de cómo era antes, porque a cada cosa que añadamos, el link añade cosas detrás. Entonces, hasta que no tengamos seleccionado todo lo que deseemos de aquí, no deberíamos copiar ni compartir este link. Ahora que ya lo tenemos, lo copiamos y este link lo mandaremos a nuestros invitados, que cuando lo abran, aquí lo tenemos copiado, se les abrirá esto, donde podrán elegir entrar con cámara o entrar compartiendo pantalla. Si entran con cámara es lo que hemos visto en la primera opción. Fijaos que aquí muestra la cámara y muestra el audio que pueden elegir y le dan Start. Esto es lo que el invitado ve ahora mismo. Ha entrado a la sala. Para él la sala es esto. Y para nosotros que somos los directores, si volvemos al panel de control de vdo.ninja, vemos que se nos ha añadido un invitado que nos está mandando su webcam y vemos aquí también su volumen. También hay varios botones que ahora mismo no nos interesan, pues tenemos el colgar o mutear directamente, tenemos un deslizante de volumen en el que podemos bajar el volumen, como veis ahora no llega tan arriba, pero lo que sí que nos interesa es más opciones no de escena, que esto no lo vamos a usar, sino de controles adicionales, donde vemos más botones aún. Aquí podemos hacer varias cosas, entre ocultar, que no tenga audio, podemos grabar en local, o sea que se nos grabe en nuestro ordenador el feed directo de este vídeo. O que se grabe en remoto, que se grabe en el ordenador de la otra persona. Eso le pedirá permisos a él y si los acepta se le grabará en su ordenador. Pero lo que lo hace más especial es que aquí tenemos configurador de audio y configurador de vídeo, que nos abren las opciones que hemos visto antes, en las que podemos controlar la cámara y el micrófono de esa persona. Como veis, aquí podríamos elegir los micrófonos de ese invitado. Podríamos definir si queremos que tenga estos efectos de sonido y podríamos controlar su webcam, podríamos controlar el brillo de su webcam y se modificaría. Cuando empecemos a utilizar estos controles, al invitado seguramente su ordenador le pregunte si nos quiere dar permiso y tendría que dárnoslo. Pues con esto podemos controlar, ya os digo, hasta 128 invitados, se irán añadiendo aquí y fijaos, cada uno ha generado un link que tenemos aquí arriba o abajo de todo. Copiamos ese link
Y nos iríamos a OBS, lo incorporaríamos en una fuente navegador y tendríamos esa cámara individual de ese invitado. Y así por cada invitado. Y ya está, ¿no? Pues no, en realidad no, porque aún no hemos configurado qué están viendo los espectadores. Les hemos dicho que solo vean lo del director, pero ¿qué está mandando el director? Volviendo al panel de vdo.ninja, vemos que aquí abajo nos dice que habilitar vídeo y micrófono del director, que es lo que podrán ver los invitados. Pues clicamos la pastilla, vemos que tenemos desactivada la cámara, pero imaginaos que nosotros la cámara aquí pusiéramos el Virtual Camera de OBS. Entonces, ellos estarían viendo, si vuelvo a la ventana que tenía, la Virtual Camera de OBS. Ahora la tengo desactivada y por lo tanto no ven nada, pero se supone que nosotros estamos compartiendo nuestra realización. Por lo tanto, todos los invitados verán nuestra realización y una miniatura de ellos aquí. Así pueden seguir el directo y como hay poca latencia, es bastante fiable. Volviendo al panel de control, ¿qué más podemos tocar? Seleccionar la fuente de audio que les queremos mandar. También podemos destinarnos una salida de audio si nos interesa, aplicar unos efectos, es más o menos lo mismo de antes. En realidad aquí poco queremos tocar. Si hemos realizado esto correctamente, aquí abajo ahora tenemos una miniatura de lo que estamos mandándole a los invitados. Y tenemos bastantes más opciones, como veis. Tenemos un chat en el que podemos escribir y lo recibirán todos los invitados. Tenemos un mutear o silenciarnos o no silenciarnos. Tenemos el micrófono con el que podemos apagarlo o no apagarlo. La cámara para desactivar nuestra cámara o no. Compartir pantalla, que poco vamos a usar. También tenemos compartir sitios web, pero lo importante es el configurador de la sala, donde podemos marcar la calidad de esta sala. Esto es el bitrate con el que estamos creando esta sala. 500 kilobits por segundo es muy poquito. Yo pondría 1500 como mínimo, para que al menos reciban una calidad bastante decente la gente que está invitada. Yo no tocaría ninguna de las otras dos opciones. Y ahora la calidad de la sala, supuestamente que reciben los invitados, si os acordáis antes se veía pixelada, ahora se ve un poco mejor. Ahora sí, ¿eh? Ahora nuestros invitados están viendo y oyendo todo, ¿verdad? Pues no. Como ya hemos comentado otras veces, la cámara virtual de OBS solo emite el vídeo, no la mezcla de sonido. Así que el sonido que estamos mandando a los invitados será la fuente de sonido seleccionada en vdo.ninja, que normalmente será nuestro micrófono peladito. Sí que es verdad que vdo.ninja ofrece esta opción que viene marcada por defecto, que es invitados escuchan a otros. Dicho de otra manera, los invitados oirán, aparte de lo que nosotros les mandemos, el sonido que hagan todos los demás invitados. O sea que si es una tertulia, se van a oír todos. Pero, ¿y si queremos compartir la mezcla de sonido de OBS con nuestros invitados porque estamos enviándoles vídeos o estamos mostrando webs? Aquí empieza lo complicado. Podemos tomar la ruta larga y difícil y hacer que toda fuente de sonido que queramos en OBS no venga directamente de una fuente de OBS, sino que primero la incorporemos como un invitado ficticio en vdo.ninja, generando un link que entonces sí, nos llamaremos como fuente navegador a OBS y entonces, claro, los invitados lo oirán todo, pero porque lo están oyendo a través del vdo.ninja, con lo que en realidad tampoco están oyendo la mezcla de volúmenes. No es una solución elegante para nada. Y de hecho, ya lo decimos, no soluciona el problema de poder escuchar la mezcla. Simplemente oirán todas las fuentes. La mejor opción sería crear salidas de audio virtuales con aplicaciones como VoiceMeter y mandar desde OBS todo a un canal virtual que luego sea seleccionado en vdo.ninja como la fuente que emitimos. Pero no vamos a entrar en este patatal hoy, ya que en realidad hay ordenadores que por el tipo de tarjeta de sonido que incorporan ya permiten precisamente crear canales virtuales sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros. Con lo que mejor dejamos este tema aquí y recapitulemos vdo.ninja. Gracias a él podemos hacer teleconferencias con invitados, con la máxima calidad de imagen y sonido posible, incluso desde la otra punta del mundo y sin casi latencia. También nos puede ser útil para compartir webcams o cámaras que no estén conectadas directamente a nuestro ordenador en el que estamos realizando con OBS. Como por ejemplo nuestro teléfono móvil. Eso sí, se precisa de una conexión y un ancho de banda que sean tan estables como grandes para que funcione correctamente. Y no solo nosotros, también nuestros invitados. Ya hemos comprobado que tiene su complicación, que hay ciertos elementos que aún se han de trabajar, pero la verdad, no dudamos de que Steve Seguin seguirá añadiendo funcionalidades y que nos sorprenderá con las novedades. Así que si queréis apoyarle, no dudéis en pasar por su subreddit o su Discord. Incorporar el chat de YouTube en OBS y personalizarlo. Para terminar, queremos enseñaros un tipo de fuente navegador que sí que requiera de programación CSS. No os asustéis, que es más sencillo de lo que suena. A pesar de que hemos visto que con herramientas como Stream Elements podemos crear un overlay del chat de Twitch o de YouTube o incluso Facebook, vamos a crear ahora un overlay mediante código CSS. En concreto lo haremos con el de YouTube, aunque potencialmente se puede hacer con otros servicios. Así entenderemos un poquito cómo funciona y cómo afecta dicha programación CSS a nuestra fuente. Para empezar, lo primero que debemos conseguir es la URL del dicho chat. Para ello debemos ir al panel de gestión de un directo. Tiene que existir esa programación, porque si no, no existe dicho chat. Vamos a crearla rápidamente. Test chat. Siguiente. Vamos a hacer que el chat sea en directo totalmente.
Siguiente. Vamos a ponerlo en oculto, que ahora no se publique, y vamos a programarlo más adelante para que no se autopublique. Hemos creado una programación que ahora podemos editar y trabajar sobre ella. Como vemos, aquí tenemos el chat. Pues aquí en el chat vamos a clicar los 3 botoncitos que hay aquí arriba y abrir en otra ventana. Se nos abrirá en una ventana donde tenemos la URL que necesitamos. La copiamos y nos vamos a OBS. En OBS creamos una fuente de navegador que llamaremos chat YouTube y pegaremos, como siempre, en la fuente de navegador la URL. Las URL en realidad no tienen tamaño, lo definimos nosotros, lo hemos dicho varias veces. Y en este caso queremos que nos ocupe la mitad de la pantalla. Siendo un 1920 x 1080 debería ser 960 y lo alto total pues 1080. La frecuencia de imágenes personalizadas, si queréis, podéis marcarla. Yo que tengo el proyecto en 25 lo pondré. Y esto es el CSS, que ahora mismo no voy a tocar. Y lo que sí que voy a hacer es que máximo permiso a OBS para utilizarlo. Podemos actualizar el caché de la página y aceptar. Y ahora vemos que se nos ha agregado efectivamente el chat con el tamaño que le hemos dicho de media página y que tiene el aspecto del propio chat flotante de YouTube. ¿Cómo vamos a personalizar esta fuente para que, por ejemplo, desaparezca esto de aquí arriba, que esto sea transparente? No queremos que salgan estos avisos de más información y no queremos la zona de texto para escribir nosotros. Pues si sabéis del lenguaje CSS ya habréis deducido que podéis actuar directamente modificando el código. Pero para los que no dominamos tanto, existe una web que nos facilita el trabajo. Se trata de Chat Style Generator y podemos acceder a ella mediante el enlace que os dejamos en la descripción. Es una web ultra sencilla, como veis, en la que tenemos todo de parámetros por modificar, un preview de cómo está quedando lo que modificamos y el código CSS que podemos copiar luego en OBS. Todos estos parámetros, en cuanto se modifiquen, modificarán el CSS de aquí al final, así que deberíamos hacerlo antes de copiarlo. Un pequeño truco antes de empezar: si estáis en Google Chrome y hacéis botón derecho encima de la página, la podréis traducir al español seguramente. Así os será más fácil entender que estáis modificando. Las fuentes tienen esquemas, lo que vendría a ser estilos, que si los desactivamos vemos que le quitamos. En este caso se trata del contorno, que ya nos va bien que sean 2 y en negro. Los avatares hacen referencia a los iconos que tiene la gente en YouTube. Yo recomiendo no tocar ni el tamaño, porque a veces se distorsionan. El nombre de los canales sí que podemos cambiar, por ejemplo, la tipografía, y le pondremos nuestra tipografía de SEOsB, que ahora mismo es la Poppins. El tamaño del nombre de los usuarios me parece bien que sea un poco más grande, 28. Que la altura por defecto sea 0 significa que es la altura que necesita. El color, esto depende del tipo de usuario. Un usuario normal tendrá el gris, un usuario propietario, o sea, nosotros tendríamos el amarillo, un moderador asignado azul y un patrocinador, que es alguien que paga, un verde. Podemos mostrar las insignias, que esto significa mostrar estos colores al lado del nombre, cosa que en realidad es redundante. Y mostrar 2 puntos después del nombre, que podemos quitar. Después está los mensajes. ¿Qué fuente queremos? Yo también quiero que sea la Poppins. Y si el tamaño de fuente de los nombres de los usuarios es 18, aquí podemos darle uno más pequeño, por ejemplo 22. La altura de línea os recomiendo que pongáis la misma que la tipografía, porque aquí no tiene un automático, y el espacio de letras no lo toquéis. Podéis elegir el color y si queréis que aparezca el texto en una línea nueva debajo del nombre. Yo prefiero que esté al lado, que no ocupe tanto espacio. Las marcas de tiempo nos permite añadir el tiempo, la hora en que se ha mandado el mensaje. Yo no acostumbro a ponerlas. También podríamos tocarle la tipografía y el tamaño. Esto de antecedentes está mal traducido de la traducción automática del Chrome. Significa background, o sea que tiene de fondo los mensajes. Los mensajes normales podríamos poner que se vuelan en gris o los destacados en amarillo. Normalmente lo mantendremos en 0. Y después hay opciones de superchat, que son todo esto que veis aquí destacado, que si alguien nos dona dinero, pues que queremos que aparezca, con qué tipografía, qué tamaño, etcétera. Pero más importante está la zona de animación, donde podemos activar las animaciones y decidir cuánto van a durar. A mí me gusta que duren 1 segundo. Veis que ahora solo hace un fundido. También podemos hacer que se vayan y decirle cuánto tiempo tenemos que tarde, por ejemplo 3 segundos. A mí esto, la verdad, prefiero no dejarlo para que el texto siempre se vaya acumulando, porque el mensaje que salga por debajo empujará a los otros hacia arriba. El tiempo de desvanecimiento hace referencia a si hacemos que los mensajes se eliminen, por lo tanto podemos dejarlo en 0. Y el deslizar hace que la animación tenga este pequeño movimiento lateral. Si lo hacemos inverso, parece que vengan desde fuera. A mí me gusta dejarlo así. Pues todos estos cambios que hemos visto aquí en preview han hecho que este código CSS de aquí al final sea más largo o más corto. Y ahora lo podríamos copiar. Y volviendo a OBS, vamos al chat, a sus propiedades. Y ahora sí, vamos a ir a la casilla de CSS personalizado, borramos lo que haya y pegamos el nuevo código. Si ahora actualizamos el caché y aceptamos, veremos que el chat está transparente. Claro, no hay texto. Yo ahora lo que voy a hacer es escribir en el chat original, la ventana flotante, para que lo veáis. Voy a escribir y voy a decir algo. Por ejemplo, hola, estamos probando el chat.
Y vemos que se ha añadido el texto aquí abajo. Cualquier cosa que pongamos, si ahora la gente estuviese escribiendo, se iría añadiendo al chat. Vemos que hay un pequeño delay, no mucho, la verdad. Pensaba que sería más. Y esto es lo que va a aparecer. Tenemos aquí, lo voy a quitar esto de en medio, tenemos el avatar, tenemos el nombre con el tamaño y color que hemos definido y el texto con el tamaño y color que hemos definido. Si hubiésemos definido alertas y estas sucedieran, por ejemplo, donaciones o un super thanks, también aparecerían aquí de la manera configurada en CSS. Y ahora es cuando podemos jugar haciendo cambios al código CSS para probar nuevas cosas y experimentar. Por ejemplo, darle más márgenes a los textos. Recomendamos tener guardado el código que sabemos que funciona en algún documento de texto aparte antes de hacer los cambios. Así, siempre lo podremos recuperar. Lo importante de todo esto es que hemos definido el tamaño de la fuente navegador y mediante modificación del código CSS nos ha permitido personalizar el aspecto del chat. Y con esto y un bizcocho se terminó el curso de OBS. Hemos visto desde cómo instalarlo, configurarlo, crear escenas con todo tipo de fuentes, a realizar de forma dinámica ya sea para grabaciones o streaming y a utilizar plugins y extensiones para mejorar nuestros directos. La verdad es que estamos deseando ver vuestros directos para ver cómo aplicáis todo lo aprendido y sin nada más que añadir, esperamos vuestras dudas o sugerencias, por ejemplo, de otros plugins, para que podamos seguir hablando de OBS mucho más tiempo. Aquí al lado os dejamos clases y cursos que seguro que son súper interesantes y aquí abajo os podéis suscribir a nuestros canales, incluso al de directos. Venga, nos vemos muy pronto.